¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos de nuevo en el Santiago Bernabéu para visualizar cómo están las obras por dentro. Luego os mostraré, luego o posteriormente mañana os mostraré cómo está el interior del Santiago Bernabéu. Pero ahora quiero pasar por toda la parte de la plataforma, antigua plataforma, y por dentro de la cercha para ver cómo se ve. Uy, qué de madridistas hoy se gana. Vamos llegando al templo, aquí tenemos la esquina de la Torre B. Vamos a pasar primero por estas lamas que tenemos aquí ya instaladas, casi secas, y luego nos iremos por allí. Ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete, dale al like y activa notificaciones, muy importante. Ya se empieza a escuchar por allí movimiento, ¿eh? Es una barbaridad, señores y señoritas, es una barbaridad. Mirad cómo está brillando ahora mismo todas las lamas de la esquina de la Torre B. Estas últimas lamas que han colocado esta última semana, donde precisamente a la vez que han ido instalando esas lamas, han ido quitando ese adhesivo protector. Y mirad cómo está ahora mismo, ¿eh? Mirad qué bonito se ve desde toda esta parte de aquí, que toda esta parte de aquí ahora mismo es donde están en mitad de las obras en día de semana. Cuando no hay partido, todo esto de aquí donde estamos ahora, esto que estoy pisando, no lo podemos pisar, así que nos tenemos que sentir súper afortunados de poder estar aquí en un futuro cuando esté todo listo, cuando esté todo ya completo. Qué brutalidad, tío, qué brutalidad cómo está quedando todo, por favor, de verdad. Vamos a acercarnos por aquí porque esta zona de aquí tampoco se puede ver todos los días, obviamente. Mejor se ve desde allá adentro, pero mirad cómo va quedando esto, Qué precioso se ve desde el interior las lamas ya instaladas en la esquina de la Torre B. Qué bonito y qué precioso. Es mejor verlo, lo que decía, por allí, todos esos balcones en el interior del Santiago Bernabéu, pero aún así está quedando hiper chulo. Venga, nos vamos de la esquina de la Torre B y nos vamos a Castellana. Estoy flipando con lo que estoy viendo, ¿eh? No voy a sacar mi cara y vamos a sacar lo que estamos viendo ahora en pantalla. Mirad lo que estamos ahora mismo viendo. En apenas una semana ya han demolido todo esto. Creo que cuando yo estaba en Varsovia, cuando yo estuve en Varsovia, se pusieron en serio, totalmente en serio, y han demolido toda la plataforma que estaba aquí en Castellana, esa plataforma donde empezaron a construir esta inmensa viga museo, este museo del Real Madrid, ese nuevo Bernabéu, donde va a haber un pedazo de museo interactivo brutal, y que yo os recomiendo, os invito a que vengáis en un futuro a hacer el pedazo de tour del Real Madrid. Y mirad, es que no queda nada, apenas queda nada de los resquicios de la plataforma que han demolido en mi ausencia, cuando estaba yo en Varsovia in the night. Han ido aprovechando también y han ido viendo que los enganches aquí, las antiguas costillas del Classic Bernabéu, se han ido instalando a pasos agigantados, a pasos agigantados. Tenemos ya toda la fachada de la Castellana con todas las conexiones interiores y todos los soportes verticales, que ahora nos desaparecemos de aquí un poquito y nos vamos desde fuera para que lo veáis, todos los soportes verticales desde esta parte de aquí. Aquí estamos, desaparecemos un poco de lo que es la parte baja de la viga museo y vemos todos los soportes verticales que han ido colocando e instalando en todas estas semanas, y que a medida que han ido colocando todos esos soportes verticales han ido colocando esas conexiones, y que posteriormente empezarán a colocar también lo que van a ser esos tirantes que van enganchados a esas orejetas en cada esquina del cuadrado entre soporte vertical y soporte vertical. Barrido de derecha a izquierda, y esto no es lo mejor, porque tenemos a nuestra izquierda la Mostrenco número 1, la denominada en este canal llamada Cercha Enero, y aquí la tenemos, parece ser que ya tienen hasta los motores instalados, los hidráulicos listos, y parece que el izado es inminente. Como dijimos ayer en el vídeo de las obras, el izado es totalmente inminente. Hay que estar muy atentos al canal, ya sabes, suscríbete para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Aquí estamos todos los días in the night para ver y visualizar todo lo que va pasando en las obras, y que estés al tanto de lo que va pasando. Por supuesto que hay mucha gente que tiene muchas ganas. Por cierto, esas piezas que han ido moviendo desde este lado de aquí, entraba el camión, las depositaba aquí, y cuando las depositaban aquí una a una, es decir, un tramo, 3 tramos que tiene la cercha, un tramo,
cogían desde aquí, pa, con la grúa, la colocaban ahí entre los soportes amarillos que tenemos instalados en la parte de Castellana, luego con el siguiente, pa, también lo subían y el tercero igual, y así tenemos la primera cercha con los 3 tramos, hasta incluso ya prácticamente lista entera con los motores y los hidráulicos que se ve desde aquí, desde Castellana. Es otra forma de ver la cercha, Venga, ya sabéis que tenemos que llegar a 8 minutos, que es el número de la suerte. Vamos a ver todo lo que está pasando en el exterior de las obras y que ya sabéis que obviamente que esto no se puede sacar todos los días. Por cierto, tienen ahí un tráctel ahí colocado, no sé qué es exactamente lo que está haciendo fuerza, me imagino que estarán sujetando toda la parte de, pues acaso se cae, pues acaso vence o se inclina lo que va siendo la cercha, y qué poquito queda para empezar a ver ya nexos también en estos soportes verticales, esos soportes de erizo como hemos bautizado aquí en el canal de JR, y que a medida que ahora nos vamos a ir acercando a la parte de Rafael Salgado, toda esta parte de aquí, ahí tenemos lo que van siendo esos nexos instalados y colocados. Llegamos hasta el fondo norte, esta fachada norte aquí en Rafael Salgado, y vamos a acercarnos también a la parte de la esquina de la Torre D para que veáis todas estas lamas instaladas, en la que ya sabéis que en esta parte de la fachada norte aún faltan por quitar muchos adhesivos, pero aún así vamos a asomarnos por este lado de aquí. Ya sabéis que hoy día de partido, a las 4:15 de la tarde, se puede grabar mucho mejor lo que van siendo todo lo que está pasando en las obras. Si fuese esto a las 9 o a las 10 de la noche, obviamente no podríamos hacerlo. No podríamos porque ya sería de noche in the night. ¿Os gusta o no os gusta? ¿Os gusta o no os gusta? Pues si os gusta, pues vais dejando un like ahí de recado. Estas preciosas lamas que ya empiezan a brillar desde que se instalaron y desde que se empezaron a quitar esos adhesivos. Mirad cómo brillan, mirad cómo relucen, como nuestros corazones madridistas. Venga, y últimas imágenes aquí en la esquina de la Torre D, donde hemos visto también la instalación. Cuando yo estaba en Varsovia hemos visto la instalación de estas lamas, y mirad que han empezado a quitar las pegatinas en este lado de aquí, en esta esquinita de aquí, han empezado a quitar las pegatinas, pero de momento no han quitado todas. Hay mucha gente aquí porque parece que va a llegar el autobús del Barça, pero aquí lo tenéis, todas las lamas de la esquina de la Torre D, donde tiene pinta de que la mitad superior van a seguir instalando esas lamas, por esos nexos que tenemos ya colocados e instalados perfectamente, esperando a que lleguen las siguientes lamas. Yo creo que va a ser también isofacto inminente, como el izado de la primera cercha, las lamas por la parte de la mitad superior en la esquina de la Torre D. Bueno, pues estas son las imágenes del exterior de un día de partido, desde debajo de la parte de Castellana, donde no todos los días podemos ver lo que está pasando, y que ya sabéis que la demolición de la Castellana, esa plataforma de la Castellana, ha sido totalmente resuelta y completada, así que espero que os haya gustado el vídeo. De todas formas, ahora cuando entre os grabaré otro para mostrarlo en el día de mañana, o hasta incluso, bueno, el martes, veremos a ver. Pero toda la parte de los entresijos del nuevo edificio y Padre Damián, otra cosa que no se ve durante todos los días, en los días de diario, están todas las vallas puestas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras, y nos vemos muy pronto. Chao, chao. ¡A la Madrid!